Esta mañana vamos a estudiar un tema de la secuencia que estamos analizando sobre el manto de Jesús. El título del tema es Examinando el manto de Jesús. Pero antes de estudiar, queremos pedir la bendición de Dios, así que les invito a que junto conmigo inclinen sus rostros. Vamos a orar. Padre, gracias por habernos dado la vida este día. Gracias por un día tan fresco. Gracias porque todo está tan verde y tan hermoso. Pedimos, Señor, que la lluvia de tu Santo Espíritu caiga sobre nuestros corazones y nuestras mentes para que podamos comprender tu palabra. Te damos gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Quiero leer un pasaje un poco largo de la Sagrada Escritura que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 22 y los versículos 1 hasta el versículo 14. Será nuestro pasaje de estudio en esta mañana. Mateo 22, 1 al 14. Dice lo siguiente, y por favor usen su imaginación para que puedan seguir la hilación de este capítulo. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Así que un rey que va a hacer una fiesta de bodas para su hijo. Versículo 3. Si uno va a tener una boda, se necesitan invitados, ¿verdad? Así que dice: y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Una segunda invitación al mismo grupo. Luego dice en el versículo 5: mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron. Una mejor traducción sería: los azotaron y los mataron. No quisieron aceptar la invitación. ¿Cómo se iba a hacer una boda sin invitados? Noten el versículo 7. Al oírlo el rey, al oír que este grupo rechazó la invitación 2 veces, dice, se enojó. Y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Ahora va una tercera invitación, pero esta no va al mismo grupo. Dice que va a los que están por la salida de los caminos. Versículo 10. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados.
Y ahora llegamos al clímax de la parábola. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Qué majestuosa parábola. Pero la pregunta clave es: ¿qué significa la parábola? ¿Por qué contó Jesús esta historia? ¿Cuál es su significado? Lo que vamos a hacer en nuestro estudio de esta mañana es seguir la hilación de la parábola. La vamos a estudiar versículo por versículo y vamos a descubrir cosas muy fascinantes de esta parábola. Comencemos pues en el versículo 1. Dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, versículo 2: el reino de los cielos es semejante a un rey. En esta parábola el rey representa a Dios el Padre. ¿A quién representa el rey? A Dios el Padre. Y ustedes dicen: ¿cómo sabe eso, pastor? Por lo que sigue diciendo el versículo. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. ¿Quién es el hijo? Jesús. Es decir, el Padre está preparando una boda para su hijo. Y claro, si se va a hacer una boda, es necesario mandar invitaciones para que haya invitados en la boda. Y por lo tanto dice en el versículo 3: y envió, esa palabra es clave, y envió a sus siervos a llamar a los convidados. Es decir, mandó a los siervos para invitar a la gente a venir. Y envió a sus siervos para llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Ahora la pregunta es: ¿quién componía este grupo de invitados? Noten aquí que dice que envió a sus siervos para convidar a los invitados. Ahora, la respuesta a esta pregunta es que estos siervos que fueron enviados son aquellos que llamaron a los judíos cuando vino Jesús y comenzó su ministerio, para que ellos recibieran al Mesías. En realidad hay tres explicaciones de quiénes son estos que fueron enviados a invitar a esta gente. La palabra envió es clave. Noten lo que dice en Juan 1 y el versículo 6 y el versículo 7. El primer personaje que Dios envió para invitar a los judíos a la boda, porque ellos son los primeros invitados, los judíos. Dice en Juan 1, 6 y 7, escuchen bien: hubo un hombre enviado de Dios. Ahí está la palabra clave: enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Por qué envió Dios a Juan? Para preparar a la gente para que recibiera ¿a quién?
a Jesús. Sigue diciendo, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. El primer enviado para invitar a los judíos a la boda fue Juan el Bautista. Pero hubo un segundo grupo, los 12 apóstoles. Noten Mateo 10 y el versículo 5 al 7. Mateo 10, 5 al 7. No se distraigan ni por un instante, porque esta parábola tiene un orden cronológico. Esta parábola nos lleva desde los tiempos de Jesús hasta el final de la historia. Es magnífica la parábola. Noten Mateo 10, versículo 5. Hablando de los 12, dice, a estos 12 envió. Ahí está la palabra clave otra vez. Envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por el camino de los gentiles no vayáis. Es decir, para este tiempo el evangelio no debe ir a ¿quiénes? A los gentiles. Y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A quién fue enviado Juan el Bautista? Para preparar a ¿quiénes? A los judíos. Los 12 apóstoles fueron enviados para llamar a ¿quiénes? A los judíos. Sigue diciendo, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, la boda está por realizarse. Pero hubo otro grupo que fue enviado para llamar a la gente para aceptar a Jesús, para venir a la boda. Lucas 10 y el versículo 1 menciona ese grupo que fue enviado. Se conoce como los 70, el grupo de los 70. Y dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70 a quienes envió. Ahí está la palabra clave otra vez. A quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Es decir, vienen para preparar el camino. ¿Para quién? Para Jesús. Es decir, el primer grupo de enviados son Juan el Bautista, los 12 apóstoles y el grupo de los 70. Y el grupo de los convidados son los judíos literales, la nación judía. Pero ¿cómo reaccionaron los invitados? Dice, como notamos aquí en Mateo 22, que no quisieron no quisieron venir. Ahora notemos lo que dice el versículo 4. Volvió a enviar otros siervos. En un momento le voy a decir quiénes son estos otros siervos. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados. Ahora viene un detalle cronológico vital. He aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Este detalle donde dice mis toros y animales engordados han sido muertos, se refiere a la muerte de Cristo Jesús. Porque en el Antiguo Testamento el sacrificio de toros y de machos cabríos y de corderos representaba la muerte ¿de quién? De Cristo. Noten por ejemplo Isaías 53 y el versículo 7.
Isaías 53 y el versículo 7 dice, hablando en cuanto a Jesús: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Es decir, este grupo de enviados, de mensajeros, son enviados después de la muerte de Jesús. Porque dice, noten el tiempo del verbo, dice aquí: mis toros y animales engordados han sido muertos. Es decir, para este tiempo el sacrificio había sido hecho. Es decir, después que Cristo murió, se le hizo un nuevo llamado a los judíos para recibir a Cristo. Porque como sabemos, la puerta de la gracia no se cerró para la nación judía, sino hasta 3 años y medio después de la muerte de Cristo. Había todavía oportunidad para ellos aceptar la invitación y venir a la boda. Pero noten lo que dice el versículo 5, cuál fue su reacción a la segunda invitación después de la muerte de Cristo. Dice: mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros hicieron algo peor. Y otros, tomando a los siervos que fueron mandados después de la muerte de Cristo, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron. La palabra afrentaron en realidad debe traducirse: los azotaron y mataron. Es decir, rechazaron la segunda invitación, el mismo grupo. Ahora yo pregunto, ¿a quiénes fueron los que azotaron y mataron después de la muerte de Cristo? ¿Quiénes eran esos mensajeros que los judíos afrentaron y mataron? Noten Mateo 23 y el versículo 34. Aquí Jesús está hablando solamente 3 días antes de su muerte y está pronunciando ayes sobre los escribas y los fariseos. Y Jesús les dice a ellos en Mateo 23 y el versículo 34, dice: por tanto, he aquí, yo os, ¿qué? Ahí está la palabra clave otra vez. Yo os envío, y el tiempo del verbo en el griego es futuro. Es decir, yo os enviaré profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Ustedes recuerdan a Pedro y a Juan? No tiene uno que esperar mucho para ver el cumplimiento de esto, porque después que Cristo murió en el día del Pentecostés, ¿qué hicieron con Pedro y con Juan? Los azotaron. Hechos 4 y 5. ¿Qué hicieron finalmente con Pedro? Lo crucificaron con la cabeza para abajo, porque él lo pidió. ¿Qué hicieron con Santiago, el hermano del Señor? Fue atravesado con una espada. Y yo pregunto, ¿quién fue el que persiguió de ciudad en ciudad?
un hombre llamado Saulo de Tarso. Iba a ciudades lejanas como Damasco para perseguir. Es decir, los siervos que fueron enviados después de la muerte de Cristo fueron personas como Santiago, como Juan, como Pedro, los apóstoles, todavía llamando a los judíos de que aceptaran a Jesús como su Salvador y vinieran a la boda que Dios quería realizar. Pero la Biblia dice que ellos rechazaron la invitación. Y por lo tanto, según el versículo 7, algo pasó con ellos. Dice en el versículo 7, al oírlo el rey, como dicen los puertorriqueños, se enfogonó, se enojó. ¿Cómo se atreven a rechazar una invitación a la boda de mi hijo? Y al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿Qué evento se está describiendo allí? La destrucción de la ciudad de Jerusalén en el año 70. De verdad, esa generación fue destruida y la ciudad fue quemada, tal cual lo dijo Cristo proféticamente en su parábola. Es decir, nos hemos movido en esta parábola, escuchen bien, desde el tiempo antes de la muerte de Cristo, cuando predicó Juan, cuando predicaron los 12 apóstoles, cuando predicaron los 70, llamando a los judíos a recibir a Jesús. Luego nos movimos al grupo de mensajeros que proclamaron el mensaje, siguieron invitando a los judíos a aceptar a Jesús después de la muerte de Cristo. Y ahora nos hemos movido al año 70, cuando la ciudad fue quemada como resultado de rechazar al Mesías. Esta destrucción se halla descrita en Lucas 19, 41 al 44, donde dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, cuando Jesús llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conocisteis el tiempo de tu visitación. Así que Jerusalén fue destruida. Se cerró la puerta de la gracia para la nación judía, no para individuos, porque dentro del sistema había mucha gente sincera que no conocía, que aceptó salir de allí. Es decir, la boda ha quedado frustrada, porque dice que el primer grupo no quiso venir a la boda, el segundo grupo no quiso venir a la boda, la ciudad fue destruida. Vamos al versículo 8. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas. Yo pregunto, ¿todavía se ha realizado la boda para este tiempo? ¿La boda se realizó antes de que Cristo muriera? No. ¿La boda se realizó después que Cristo murió? No. ¿La boda se había realizado en el año 70? No. Porque si se realizó la boda, ¿para qué invitar a la gente? Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas. Ahora viene un detalle clave:
mas los que fueron convidados no eran dignos. ¿Qué pasó con los primeros que fueron convidados? ¿No eran qué? Dignos. Esa palabra es muy importante. Vamos a Mateo 10 para que ustedes vean quiénes eran los que no eran dignos. Mateo 10, 5 y 6, y luego vamos a ir al versículo 11 al 15. Dice allí: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de los gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A dónde debían ir los apóstoles a predicar? A invitar a Israel literal. Y luego dice: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos. ¿Cuáles aldeas? ¿Aldeas de dónde? De Israel. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno. Ahí está la palabra clave. Y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Es decir, los dignos fueron los judíos, y dicen: si no aceptan, sacúdanse el polvo. Ahora había un problema. La boda tenía que hacerse, pero no había invitados. Los primeros dos grupos de judíos dijeron que no. Su ciudad fue destruida en el año 70, pero se necesitaba hacer la boda. Y por lo tanto, según el versículo 9, ahora se manda una nueva invitación. Pero esta invitación ya no es para los judíos. Esta invitación es para los gentiles. El versículo 9 dice: id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas cuantos halléis. Es decir, como el primer grupo rechazó los dos llamados, su ciudad fue destruida. Ahora salgan a los caminos e inviten a las bodas a cuantas personas consigan. Jesús explicó quiénes eran estos que se encontraban en los caminos. Noten lo que dice Mateo 8, 11 y 12. Ve, la Biblia se explica sola. Uno cuando lee un pasaje tiene que buscar otros pasajes alusivos a lo que uno está leyendo. Mateo 8, 11 y 12. Dice: y os digo que vendrán muchos de oriente y occidente. Esos son gentiles. Lo vamos a ver. Y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, ¿quiénes son los hijos del reino? El pueblo judío. Serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quiénes se iban a sentar con Abraham, Isaac y Jacob en el reino? Gente que iba a venir de oriente y de occidente. Pero los hijos del reino no iban a estar en el salón de bodas, sino que iban a estar a donde es el lloro y el crujir de dientes. En Lucas 13 se amplía este pasaje que leímos en Mateo 8. Lucas 13, comenzando en el versículo 22. 13, 22. Escuchen bien.
Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de la familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. La puerta se cierra porque ahora se va a realizar ¿qué cosa? La boda. Así que dice, van a decir en la puerta: Señor, Señor, ábrenos. Y ahora escuchen con cuidado. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. ¿Quiénes eran estos? Los judíos. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí que hay postreros, que son los gentiles, que serán primeros, y primeros, los que recibieron el mensaje primero, serán ¿qué cosa? Postreros. Jesús declaró en Mateo 21, 43 y 44: por tanto os digo, está hablando a los judíos, a los dirigentes de la nación judía, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Qué pasó con el reino? ¿Le fue qué? Quitado a la nación judía y dado a gente que producía el fruto. ¿Quiénes eran los que producían el fruto? Los gentiles. Fíjense que cuando Pablo y Bernabé estaban predicando, los judíos los contrariaban y se oponían a ellos y hacían su vida miserable. Y fíjense lo que sucedió según Hechos 13, 46 y 47. Lo que Pablo y Bernabé le dijo a esa gente, a los judíos literales que estaban afrentándolos y rechazando su mensaje. Dicen Hechos 13, 46: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, escuchen con cuidado: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Los primeros serán ¿qué? Postreros. ¿Quiénes son los primeros? Según el apóstol Pablo y Bernabé, los judíos. Era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios a ustedes, mas puesto que la desecháis, y ahora escuchen, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a ¿quiénes? Nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seáis para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Están captando el cuadro? Esta parábola empieza antes de que Cristo muera. Se invita a los judíos a recibir al Mesías. Luego, después que Cristo muere, otra invitación: siervos. Los afrentan, los crucifican. Dios dice: ya no hay esperanza de que este pueblo me reciba. En el año 70 son castigados, la ciudad es destruida.
pero usted tiene que hacer la boda. Así que ahora se mandan siervos a los caminos para reunir a los gentiles. Es decir, ya estamos en la época después que la nación judía fue rechazada hasta ahora, donde se ha estado reuniendo a la gente con la red del evangelio. Y dice en el versículo 10: y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Qué interesante. Malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. ¿Se ha realizado la boda todavía? No. Todavía no se ha realizado la boda. Todavía se está ¿qué? Todavía se está invitando a la gente a venir a la boda. Y yo pregunto, los invitados cuando invitan a la gente a la boda, el salón se llena ¿con quiénes? Solamente con gente buena. No, con buenos y malos. Jesús dio otras dos parábolas con una lección similar. ¿Han oído alguna vez de la parábola del trigo y la cizaña? Están en el mismo campo. ¿Han oído hablar de la parábola de la pesca? Jesús dio una parábola que se encuentra en Mateo 13, a donde dice que cuando se tira la red reúne peces buenos y peces ¿qué? Malos. ¿Saben lo que representa la red? La red representa la predicación del evangelio, el tirar la red. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Porque Jesús lo dijo. Dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. El acto de tirar la red es predicar el evangelio para reunir a personas que finalmente vengan a la boda de Jesús. Me hace pensar cuando yo era niño, cuando mi papá cuando vivíamos pues en Caracas, todos los años nos íbamos de vacación a la isla de Margarita. En ese tiempo era una isla pristina. Por ejemplo, en la playa del Agua, ¿hay alguien aquí de Margarita? Veo que algunos hay de Margarita. En ese tiempo la playa del Agua no tenía hoteles. Era una playa virgen, con arena blanca, olas grandes, palmeras. Margarita en ese tiempo no era zona franca. Y en realidad era un lugar muy agradable a donde ir. Y una de las cosas que nos gustaba hacer cuando íbamos a Margarita era visitar la playa del Tirano y ver entrar en la madrugada a los pescadores. Fascinante. Los pescadores entraban con sus barcos allí a la playa, con la red bien grande, y la red traía toda clase de peces. Cazones, sapos, no sapo de rana, sino un pez que llaman sapo, estrella de mar, pargo, corocoro, muchas diferentes clases de animales marinos. Y luego los pescadores se sentaban a la orilla con canastas y empezaban a clasificar lo que habían pescado, hacer una obra de separación. Así que dice que el salón de convidados se llenó de buenos y malos. Yo pregunto, ¿la predicación del evangelio mete al reino de Cristo gente que dice que es cristiana y que no es? ¿O es que ustedes creen que la iglesia está llena de santos? ¿Hay gente hipócrita en la iglesia?
montones de personas hipócritas en la iglesia. Y si ustedes se fijan en la gente, ustedes van a terminar fuera de la iglesia. No miren la gente, miren el mensaje. Yo miro el mensaje de la iglesia adventista, digo, aquí me quedo. A pesar de errores, hay errores que cometen los administradores, hay errores que cometen los ministros, hay errores que cometen los miembros. Siento mucho que sea así, pero esta sigue siendo la iglesia de Cristo. Si salimos de aquí, ¿a dónde vamos? No hay dónde. No debemos tratar de arrancar la cizaña, porque puede ser que la cizaña no sea cizaña sino trigo, porque las apariencias engañan. ¿Están conmigo? Ahora viene el momento clave de la parábola y el tiempo se acabó. ¿Terminamos? ¿Quieren terminar? Digo, ¿quieren que termine la parábola? Pero yo sé que ustedes están desesperados por ir a clase. Ahora fíjense, si en el reino de Jesús hay buenos y malos, es necesario decidir quién es bueno y quién es malo de los que respondieron al mensaje del evangelio. ¿Sí o no? Claro. Así que los pescadores separan lo bueno de lo malo. Si la iglesia está llena de gente buena y mala, gente mala que aparenta ser buena, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un juicio para ver quién es quién. ¿Están conmigo? Yo pregunto, ¿el juicio se realizó antes de que Cristo muriera? No. ¿El juicio se realizó después que Cristo murió, cuando se predicó otra vez el evangelio a los judíos? ¿El juicio se había realizado en el año 70? ¿El juicio se había realizado mientras se estaba reuniendo a toda la gente con la red del evangelio? No. El juicio se realiza al puro fin de la historia. Noten el versículo 11. Entró el rey para ver a los convidados. ¿Qué se va a hacer ahora? Un examen de los mantos. Entró el rey a ver a los convidados. Lo mismo que hacen los pescadores cuando llegan a la playa. Este es pargo y este es sapo. Y dice, escuchen, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. ¿Lo pescaron con la red? ¿Sí o no? ¿Entró a la iglesia? Sí, señor. Porque dice que el salón, ahí estaba. Profesaba haber aceptado. Era miembro de la iglesia. Pero se descubre que este individuo está allí, pero no tiene el manto de Cristo, el manto de bodas. Ahora yo pregunto, ¿a dónde se está realizando este examen? ¿En la tierra o en el cielo? ¿Y cuándo?
¿Antes de la segunda venida o cuando Cristo venga? Tiene que ser antes. Y ustedes dicen, ¿cómo sabe eso? Porque yo no creo, es más, la Biblia no lo enseña, de que cuando la gente esté en el cielo, que Dios va a venir y va a investigar los montes y decir, oye, pero ¿cómo tú te metiste al cielo así? No. Lo que se examina son los registros que están escritos en los libros. La vida de la gente se examina, pero se examina ¿dónde? En el cielo, mientras nosotros estamos ¿dónde? En la tierra. Y se realiza antes de la segunda venida de Jesús, porque cuando Jesús venga ya trae su galardón para darle a sus siervos. Ahora permítame leerles una cita. Ve, la iglesia adventista tiene razón cuando dice que el juicio se hace antes de que Cristo venga y que el juicio se hace en el santuario celestial. La parábola lo enseña. Y que Dios tiene que hacer una obra de separación. Yo pregunto, ¿hay gente en la iglesia que parece ser ejemplar? Pero escuchen bien. Hay ministros que usted lo ve públicamente, se ven rectos, consagrados, y se ha descubierto que en su vida secreta estaban inmiscuidos en la pornografía, en el internet. Engañaron. Y Jesús, cuando abra los registros, va a mostrar las cosas como son. Y va a haber muchas sorpresas, porque va a haber gente en el cielo que no esperábamos ver allí. ¿Es verdad eso? Claro que sí. Por ejemplo, uno de los encuentros que yo quiero ver es cuando se encuentre Esteban y Saulo de Tarso. Eso será espectacular. Porque Esteban nunca supo que Saulo se convirtió. Ahora imagínense, ustedes están caminando en la calle de oro, en la santa ciudad, y viene Esteban por un lado y viene Saulo de Tarso del otro lado, y Esteban mira como que se frota los ojos. Saulo, asesino, perseguidor de la iglesia, tú también te salvaste, canalla. Eso no es lo que va a decir. Va a decir aleluya, gloria a Dios. Y me imagino el abrazo tan grande entre Esteban y Saulo. Nadie esperaba que Saulo estuviera ahí. Pero hay gente que nosotros creemos que va a estar garantizado que no van a estar. Porque cuando se examinen en el cielo sus registros antes que Jesús venga, se va a revelar la pura verdad. Jesús lo enseñó. Por eso nosotros tenemos que examinar nuestro propio corazón. No aparentemos. De nada vale aparentar. Engañamos a los hombres. ¿Y de qué vale engañar a los hombres y no engañar a Dios? ¿Para qué? No vale la pena. Si tenemos un corazón malo, tenemos que pedirle al Señor que nos cambie el corazón malo. Y que nuestra conducta no solamente sea una conducta externa, sino que en realidad sea una conducta que salga de nuestro corazón. Es decir, entra el rey a examinar ¿qué cosa? Gracias, a examinar los mantos, la profesión. Ahora el Señor Jesucristo enseñó esto. Si usted lee Mateo 7, 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hace la voluntad de mi Padre.
Porque muchos me dirán en aquel día, ese es el día del juicio, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Señor, Señor, ¿no hicimos milagros en tu nombre? Señor, Señor, ¿no echamos demonios en tu nombre? ¿Eran cristianos? ¿Profesos? Sí, porque lo están haciendo en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús. ¿Y qué va a decir Jesús? Ah, sí, vengan, son míos. No. Va a decir, no os conozco. Profesaron a Jesús, pero en realidad su vida contradecía su profesión. Dice, apartaos de mí, obradores de maldad. Permítame leerles una cita poderosa de los escritos de Elena White. Y para aquellos que no son adventistas, te van a encontrar toda clase de mentiras en cuanto a Elena G. de White. Si van al internet van a encontrar que los enemigos de la hermana White han escrito cosas terribles en cuanto a ella, la mayoría de las cuales no son verdad. Si ustedes quieren saber si Dios usó a la hermana White, lean los escritos de ella, no lean los escritos de los enemigos, porque los enemigos la van a pintar mal. Ella no es otra Biblia, pero sí aclara y amplía la Biblia. Fíjense lo que dice: los convidados a la fiesta del Evangelio son aquellos que profesan servir a Dios, aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Pero no todos los que profesan ser cristianos son verdaderos discípulos. Antes que se dé la recompensa final, debe decidirse quiénes son idóneos para compartir la herencia de los justos. Esta decisión debe hacerse antes de la segunda venida de Cristo en las nubes del cielo, porque cuando Él venga, traerá su galardón consigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Cuando Él venga, en otras palabras, trae su galardón, pero para traer el galardón tiene que haber decidido de antemano cuál es el galardón. Sigue diciendo en la página 252, escuchen profundo esto: mientras los hombres moran todavía en la tierra, se verifica la obra del juicio investigador en los atrios del cielo. Delante de Dios pasa el registro de la vida de todos los profesos seguidores. Todos son examinados según lo registrado en los libros del cielo, y según sus hechos queda para siempre fijado el destino de cada uno. Esa cita se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 252. ¿Qué será examinado? Nuestros hechos. ¿Saben que la Biblia dice que nosotros somos salvos por gracia a través de la fe? Pero la Biblia dice que seremos juzgados por nuestras obras. Parece una contradicción. Salvos por gracia a través de la fe, pero vamos a ser juzgados por obras. ¿Y por qué? Sencillamente porque las obras son el fruto de la fe. Las obras hacen que la fe sea visible. La fe es algo interno, pero la fe se muestra visiblemente en forma tangible por lo que hacemos, por nuestras obras. Y muchos cristianos hablan de fe y dicen: oh, fe, si somos salvos por gracia a través de la fe, no por obras, no tenemos que hacer obras. Pero donde hay fe, hay obras.
Y si no hay obras, no hay fe. No somos salvos por obras, pero no seremos salvos sin ellas. Y a veces yo pregunto así: cuando ustedes arrancan el carro por la mañana, ¿cuál de las dos ruedas se mueven primero? ¿Las de adelante o las de atrás? ¿Sabes lo que siempre la gente me pregunta? Bueno, depende si es tracción delantera o tracción trasera. Y yo digo que no. Porque cuando es tracción trasera, el instante en que las ruedas de atrás se mueven, las de adelante siguen instantáneamente. Donde hay fe, las obras siguen. Y si no hay obras, no hay fe. Eso está claramente revelado en la Escritura. Son como dos remos de un bote. Yo pregunto, ¿cuál de los dos remos es más importante? ¿El izquierdo o el derecho? Si ustedes usan nada más el remo derecho, el barco da vueltas a la izquierda. Si usan el remo izquierdo, da vueltas a la derecha. Para tener una vida cristiana equilibrada se necesita fe y obras obrando juntas. La fe produce obras y las obras fortalecen la fe. Es decir, el manto de Jesús no solamente tiene que ver con decir, cúbreme, Señor, con tu justicia. Cuando estamos cubiertos de la justicia de Dios, nuestra vida cambia, es transformada. Y yo a veces le digo a la gente, mira, quiero darte un ejercicio. ¿Alguien aquí le gustaría, por favor? Quiero que me hagan un favor, y es que me quiten este lado de esta página. Quiero que me quiten un lado de la página. ¿Es posible? No. Fe y obras juntas. Es decir, las obras son la evidencia de la fe, y la fe es el poder propulsor de las obras. Por eso el apóstol Pablo podía decir que somos salvos por la gracia a través de la fe, y Santiago dice, sí, por una fe que obra. Pablo y Santiago no se contradicen, sino que están hablando de dos lados del evangelio. Es decir, Pablo está diciendo cómo nos salvamos, y Santiago está diciendo cómo debe vivir una persona que está salva. Y por eso se va a examinar la vida, para ver si la profesión estuvo en armonía con la realidad. Ahora tenemos que avanzar rapidito porque ya van a llegar los profesores, o están aquí. Vamos rápidamente a la terminación de la parábola. Versículo 12. Y le dijo, amigo. Fíjense cómo es Jesús de amoroso, que no le dice canalla, sinvergüenza. Es amigo. ¿Cómo entraste aquí? ¿Cómo es que tu nombre está en el libro de la vida sin estar vestido de boda? Bueno, Señor, la carne es débil, el diablo es poderoso, el mundo es atractivo, crecí en un medio ambiente malo, mis padres me dieron una mala herencia. Ustedes saben ese texto de la Biblia que dice, casi todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchos pastores enseñan eso, y miembros dicen, mire, Cristo todo lo puede hacer menos darme la victoria sobre el pecado, porque la carne es débil. Cuando usted dice que usted no puede dejar de pecar porque su carne es débil, usted está diciendo que su carne es más poderosa que el poder de Dios. Usted está diciendo que la carne es más poderosa que Dios.
¿Ustedes no creen que Dios tiene suficiente poder para darnos la victoria sobre la carne? Y no estoy hablando de carne de res, estoy hablando de la naturaleza carnal. Jesús dijo, Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que dice, mas él enmudeció. ¿Qué excusa vamos a dar en el juicio? No habrá excusa. El apóstol Pablo dice que toda boca se va a tapar, porque no habrá excusa que ofrecerle a Dios. Cuando se examinen nuestros registros antes del cierre de la gracia, antes que Jesús venga. Quiero terminar con una historia. Es una parábola de Jesús, otra parábola de Jesús. Se encuentra registrada en Mateo 18. La parábola de los dos deudores ilustra lo que estamos hablando. Había un individuo que debía 10,000 talentos, una cantidad enorme. Hubiera necesitado más de 20,000 años para pagar eso. Y por lo tanto, según la mayoría de los eruditos, en realidad él era un administrador de un rey y había desfalcado fondos, había administrado mal y se le llamó para rendir cuentas. Ese es el juicio. Se le llamó para rendir cuentas. Y cuando se le llamó, se descubrió que tenía esta deuda inmensa que él no podía pagar. Y le dijo al rey, le dijo, por favor, no me vendas junto con mi esposa y mis hijos y todo lo que yo tengo. Dame tiempo que yo te pago. No podía. La deuda era demasiado grande. Así que el rey hizo algo más espectacular. Le dijo a este individuo, te perdono la deuda porque clamaste a mí. Nosotros tenemos una deuda demasiado grande para pagar. ¿Nos perdona Jesús esa deuda? Gratis. Pero la parábola no termina allí. Qué lindo hubiera sido si terminara allí. Sería una ilustración de la gracia de Dios, la inmensurable gracia. Cuando yo no pude pagar, Jesús pagó. Y lo único que tengo que hacer es clamar a Él que tenga misericordia conmigo y me salva. Pero este individuo que fue perdonado, su vida demostró que él no apreciaba el perdón de su deuda. Porque dice que salió del lugar saltando de alegría. He sido salvo por gracia, aleluya. Y apenas sale por la puerta, ve un individuo que le debe 100 denarios. Era plata, equivalía a 100 días de trabajo, porque un día de trabajo le pagaban un denario, pero era una deuda que se podía pagar por cuotas. Y este individuo lo vio. Ajá, págame mis 100 denarios. Y ese individuo dijo, por favor, dame tiempo que yo te pago. Este que había sido perdonado grande. ¿Y sabe lo que hizo? Lo agarró por el pescuezo y empezó a sacudirlo y le dijo, págame lo que me debes. Y lo mandó a la cárcel hasta que le pagara la deuda. Yo pregunto, ¿se puede revocar el perdón? Si el corazón no es sincero, si nosotros no perdonamos, ¿se revoca el perdón nuestro? Sí, Señor. Porque dice que cuando el rey lo oyó, tráiganmelo acá. Ahí está el examen. Tráiganlo.
y le dijo: yo te perdoné esa deuda tan grande porque clamaste a mí y te fuiste saltando de alegría. Y tú, que tenía una deuda mucho menor, tú no le perdonaste esa deuda. Y dice la Biblia que lo mandó a prisión hasta que pagara toda su deuda. Era un cristiano hipócrita. Profesaba creer en la gracia del rey, pero sus obras demostraban que no apreciaba lo que el rey había hecho por él. Sus obras contradecían su profesión. Hay mucha gente en la iglesia que son así. Conozco muchos que alguien los ofendió en la iglesia y guardan saña en su corazón, no perdonan, pero al mismo tiempo quieren que Dios los perdone a ellos. Por eso el Padre Nuestro dice: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El perdón entra y luego sale, nos llega y luego va. Y si el perdón se queda con nosotros y se estanca y no va a otros, nuestra profesión es falsa. Y luego la parábola termina diciendo: muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Dónde está nuestra relación con Dios hoy? No voy a hacer un llamado para levantarse esta mañana, pero quiero que tú en tu corazón, en tu mente, contestes una pregunta, y voy a hablar a dos diferentes grupos. Primer grupo: si tú no has sido bautizado o bautizada, tú ni siquiera estás escrito en el libro de la vida, porque es en el momento del bautismo que nos vestimos de Cristo con el manto. Si no has sido bautizado o bautizada, es urgente que lo hagas y te vistas con el manto de Jesús. Pero también quiero hablar con aquellas personas que dicen que tienen el manto, se bautizaron, pero cuya vida niega su profesión. Hermanos y hermanas, examinemos nuestro corazón en esta mañana. Pidámosle al Espíritu que nos muestre cómo somos y lo que somos. Y pidámosle al Señor que nos limpie por dentro y por fuera. Si tenemos algún pecado acariciado, entreguémoselo al Señor Jesús, que Él tiene todo el poder para darnos la victoria sobre ese pecado. Les dejo con esos dos desafíos en esta mañana. Los que no tienen el manto, pónganse el manto. Hablen con uno de sus profesores, con el pastor. Dígale: yo me quiero bautizar antes que termine la semana de oración, pastor. Quiero tener el manto. Y los que son miembros de la iglesia, examina tu corazón para que Dios te muestre lo que eres y por su poder pueda transformarte en lo que Él quiere que tú seas. Oremos. Padre, te damos gracias por esta magnífica parábola. Te damos gracias porque nos muestra que posiblemente nuestras vidas no están donde deben estar y que necesitamos el poder de Dios para cambiar y transformar nuestro ser. Padre, te pido por aquellas personas que no se han bautizado, revistiéndose de Jesús para que su nombre sea inscrito en el libro de la vida. Señor, llévales a tomar una decisión y hablar con el pastor para bautizarse antes que termine esta semana. Y nosotros, los que hemos sido bautizados, que tenemos el manto, cuyos nombres están en el libro de la vida, Señor, por medio de tu Espíritu, muéstranos lo que somos y transfórmanos a la imagen de Jesús. Te damos gracias, Padre, por haber estado con nosotros, y gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.